Muy buenos días, señoras y señores senadores. Estamos examinando, sometiendo a debate una proposición de ley. Parece parlamentariamente adecuado que, en lugar de hacer un discurso general plagado de grandes palabras, muchas de las cuales contradicen directamente lo que ha establecido ya desde hace muchos años el Tribunal Constitucional sobre la elección por las Cortes Generales de 12 vocales entre jueces y magistrados de todas las categorías. Esto está establecido en un Tribunal Constitucional presidido por Tomás y Valiente, y del que formaban parte figuras eximias del mundo jurídico, desde el año 1986, sentencia 108 de 1986, y el criterio del Tribunal Constitucional recogido en la Ley 4/2013, aprobada en unas Cortes con mayoría conservadora, que en su preámbulo apartado 2 lo dice con claridad. Se trata de garantizar la máxima participación de jueces, juezas y magistrados de todas las categorías en la selección de los que van a ser extraídos de los miembros, los componentes del Poder Judicial, pero la designación corresponde a las Cortes, representantes de la soberanía popular. Esto es así, y la democracia tiene como grandeza, probablemente también como alguna fragilidad, que los enemigos de la democracia puedan utilizar los mecanismos de la democracia para cuestionar la democracia y para darnos a todos lecciones del Estado de Derecho. Entremos, señoras y señores, en lo que procede ahora. Y habrá turno de portavoces, que es en el examen de la oportunidad y de la idoneidad de esta proposición de ley. Esta proposición de ley primero se presenta en un momento en el que lo que toca es cumplir la legislación vigente, primera garantía del Estado de Derecho. Segundo, esta proposición de ley se presenta con una serie de objetivos, envueltos en una terminología aparentemente liberal que yo no logro acabar de entender a la vista del pensamiento liberal que uno ha tenido ocasión de estudiarlo durante muchos años. ¿Qué es esto de la neutralidad de las instituciones genéricamente? Hay instituciones que son independientes, Constitución española, ex-constituciones, y están plenamente sometidas a la ley y al ordenamiento jurídico. Es la Administración Pública, es en su ámbito el Poder Judicial. ¿De qué neutralidad de las instituciones estamos hablando? Bien, hablan de fortalecer la separación de poderes, que es como un mantra que da vueltas en los discursos huecamente, vacíamente, cáscara de nueces. Y a la vista de esos propósitos se trata de analizar los instrumentos que esta proposición de ley exhibe. El primero de ellos, en un clima de extraordinario recelo hacia los partidos políticos, que son instrumentos fundamentales de participación política y en los que se refleja la pluralidad social a través de procesos electorales con las debidas garantías. Pluralidad de la sociedad, no hay otra forma en la democracia contemporánea de determinarla que así, elecciones libres, periódicas, con garantías. En ese clima de recelo, la propuesta que se hace es crear unos comités evaluadores, de tal manera que si los partidos políticos, ahí cada quien con su trayectoria, somos tributarios, cada partido, cada fuerza política, de su propio comportamiento. Y quiero representar a un partido que la tiene limpia a la hora de cumplir las previsiones constitucionales. Un comité evaluador que sería designado por comisiones parlamentarias, sin especificar el número de miembros ni la mayoría. Y además comité evaluador que tendría nada menos que el margen de fijar los baremos y poder apreciar, llegado el caso, otras circunstancias de los aspirantes. ¿No nos damos cuenta que si hay un clima de desconfianza como el que late bajo esta proposición de ley hacia los partidos políticos, simplemente lo que están haciendo es trasladando en una fase anterior al proceso esa contienda? ¿Y quién elige al comité evaluador? Y cuando el comité evaluador, además de fijar el baremo, puede apreciar siempre otras circunstancias, margen de apreciación. En ese clima de desconfianza, la propuesta que se ofrece es completamente inidónea para el fin que se dice se persigue.
Hay un alto grado de improvisación, lo digo con respeto, pero también, en fin, con franqueza. Luego, introducen todo el sistema, todo gira alrededor, y el propio presentador, el senador que ha presentado, alrededor del tema de los vocales del Poder Judicial. Todo lo demás a veces le parece a uno que es un poco de carcasa, Establecen criterios de inelegibilidad que no tienen base constitucional. Y esto es un tema serio, porque además esos criterios de inelegibilidad les pretenden dar efecto retroactivo. 8 años atrás, falta de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución española. Estamos hablando de Constitución, que no es lo que algunos quieren acotar, es lo que es la Constitución como conjunto y con ella el ordenamiento jurídico. Luego, los temas de inelegibilidad implican una restricción no prevista sin base constitucional al acceso al cargo público. Artículo 23, apartado 2, en condiciones de igualdad, los que hablan y se llenan la boca de Constitución. Luego hablan de unos mecanismos de desbloqueo. ¿Qué mecanismos de desbloqueo? En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, ¿cuál es el mecanismo de desbloqueo? Si no se produce la elección a la primera votación, ¿qué ocurre? ¿Se queda desbloqueado? ¿Qué ocurre con los candidatos a consejeros de cuentas? Que si no se consigue la elección, se insaculan. Procedimiento insaculatorio, que tiene bastante poco que ver con la meritocracia de la que habla constantemente esta proposición de ley. Y así, una detrás de otra. Los mecanismos de desbloqueo son simplemente ilusorios. Y además, todo el formato, toda la propuesta político-legislativa que encierra esta proposición, esta iniciativa parlamentaria, contiene un tema muy importante, un aspecto muy importante, que es que desplaza de la toma de decisión a los órganos que representan la soberanía popular, de la que emanan los poderes del Estado. Artículo 1, apartado 2 de la Constitución española. Y estas cosas no se pueden hacer en un alarde de arbitrismo, de imaginación. Hay que hacerlas muy pegadas a la Constitución y a sus garantías. Todo esto, además, se sustenta en una gran confusión a la que le resulta difícil salir a gran parte de la opinión pública y es la que usan algunos para cabalgar sobre su discurso. La primera, el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, ni es un órgano representativo del Poder Judicial, que está integrado exclusivamente por los magistrados y magistradas en el ejercicio, cuando ejercen la función jurisdiccional, que consiste en juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Segunda, los propios jueces y magistrados son independientes del Consejo General del Poder Judicial. Esto está perfectamente establecido. Tercero, establecen una especie de conexión inevitable entre el órgano que elige y la independencia de los integrantes de este órgano, Consejo General del Poder Judicial, cuando el Tribunal Constitucional lo ha dejado bien establecido. La independencia de los integrantes de un órgano constitucional, de relevancia constitucional, no viene dada inevitablemente por quien lo designa, por el órgano que lo designa, sino por el estatuto jurídico que la Constitución les atribuye. Si es un estatuto de inamovilidad, si es un estatuto con dificultad de reelección, como establece la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, y por cierto esta proposición de ley pretende flexibilizar, pueden estar elegidos en varias ocasiones. Esto es el meollo de un estatuto de independencia que la Constitución garantiza y atribuye a los miembros del Poder Judicial. No determina una relación de subordinación, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Estaría de más que cuando el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, establece doctrina muy afianzada y por un tribunal además de una brillantez infinita, los que vienen aquí a hablar en nombre del Estado de Derecho, de la separación de poderes y tantas otras cosas que he oído decir hoy, en mi modesta opinión, desde la más absoluta ignorancia, se tomaran un ratito para leerlo. Como el señor ministro dijo ayer, que venía en son de paz, yo también he venido en son de paz. Muchas gracias. Dije que venía en son de paz, pero tengo las pinturas de guerra dispuestas para ponérmelas. Miren, con respecto al senador proponente, que no le veo, si en algún asunto se ha sentido tratado inadecuadamente, le pido disculpas. Otra cosa es que él se dé por aludido de asuntos que yo expresé que no se referían a él. Hace demasiado tiempo que vivo como para no haber
reflexionado y poder identificar lo que es el brote y los rasgos del neofascismo, que es a lo que yo me refería antes. Y he oído hablar aquí, por eso hablaba también de ignorancia, de que es un mandato constitucional que esta parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los jueces. No es así. Ni lo dice la Constitución, ni nadie es intérprete, en fin, bate de su espíritu, señores del Partido Popular, y les tengo que decir algo. En la Comisión Constitucional que debatió la Constitución en junio de 1978, proyecto constitucional, se quitó lo del por una enmienda presentada por Unión de Centro Democrático y Alianza Popular, secundándola. Estos son los datos. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional. Por favor, mentiras las mínimas, falsedades las mínimas. Miren, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 108, que vino precedida de la sentencia 45 de 1986, de la que quiero hablar un poquitito nada más. Empiezo por esta, por la primera. El Tribunal Constitucional, resolviendo un conflicto constitucional promovido por el Consejo General del Poder Judicial, presidido entonces por el magistrado Federico Sainz de Robles. El Tribunal Constitucional dijo que no hay ningún viso de democracia participativa, que nuestra democracia es una democracia que se sustenta en la soberanía popular y que hablaba Federico Sainz de Robles del derecho de los jueces a elegir como una expresión de democracia participativa, si quieren llamarla corporativa, orgánica o gremial. No tiene nada que ver eso con la lógica de nuestro sistema político, jurídico, en definitiva de nuestro sistema de convivencia. O sea, que las cosas en su sitio, no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional. Y en la sentencia 108 dijo que el sistema establecido por la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1986, esto que el senador proponente dice que Felipe González enmendó la Constitución. Eso es simplemente falso, porque si hubiera enmendado la Constitución, habría incurrido en inconstitucionalidad. Y aunque la Constitución proclama el principio de soberanía popular, los órganos que la representan no bailan solos, ni están huérfanos de controles. Para eso está el Tribunal Constitucional, que ha dicho lo que ha dicho. O sea, cuando yo digo palabras y grandilocuentes, me estoy refiriendo a cosas como estas. Y dijo el Tribunal Constitucional que el sistema plenamente constitucional que ha estado vigente desde 1986 y que, señorías del Partido Popular, fue refrendado por la Ley Orgánica 4/2013, aprobada en las Cortes con mayoría del Partido Popular, es que esta es la realidad, lo demás son cuentos. Bien, que este sistema podría dar lugar a que entrara la designación de los vocales en la lucha partidista. La creación del Consejo General del Poder Judicial, palabras del Tribunal Constitucional, obedeció a intentar que sutilmente, indirectamente, el Poder Ejecutivo influyera en el órgano de gobierno de los jueces. Pero los que proponen, y hoy lo acabamos de ver de nuevo, que sean elegidos por los jueces, no están hablando de reintroducir una influencia posiblemente nada indirecta ni nada sutil. Atengámonos a los hechos. Los países no necesitan, ni el nuestro tampoco, las mejores leyes imaginables, no. Necesitan buenas leyes, y las tenemos, y sobre todo lealtad a la Constitución y a la democracia. Y aquí que cada uno se mire en su espejo, que Constitución es mucho más de lo que algunos que pretenden apropiarse de la interpretación, bates en exclusiva de la Constitución, dicen cada día. Es mucho más que eso. Es la España plural, es el Estado social, es todo eso que conforma un pacto de convivencia. Por lo tanto, pongamos los pies en el suelo. Mire, esta proposición de ley, vuelvo al principio, esta proposición de ley deja por sentado que existe un clima de desconfianza. Pero nada más abrir su exposición de motivos, vamos a llamarla así, dicen que en España hay un alto respaldo de la ciudadanía a su sistema democrático. O una cosa o la otra. O una cosa o la otra. Y en el mismo texto, un párrafo y en el párrafo consecutivo no se pueden decir cosas contrarias. Lo que ocurre es que se está sembrando desconfianza. Y cuando se siembra desconfianza hacia los partidos políticos, todos lo sabemos,
tienen sus luces y sus sombras, se está sembrando la desconfianza hacia la única forma que ha habido de articular viablemente la democracia en la realidad contemporánea. Esto no es una pequeña sociedad de ciudadanos que votan directamente. Es una sociedad que incorpora millones, decenas de millones de personas. Y los partidos, y por eso la Constitución refrenda su rol constitucional en el artículo 6º, son instrumentos esenciales. Mire, me voy a quitar las pinturas de guerra. Hay cosas que acabo de oír decir en la Cámara que me resultan un poco difíciles de digerir. Porque la Constitución consiste en cumplirla. Y consiste en cumplir sus normas en los plazos que las normas establecen. Y los datos son los que son. Y consiste sobre todo en aceptar cuando uno está en el Gobierno y utilizar la influencia que en representación de la pluralidad el Gobierno te da, representa a la mayoría, y aceptar cuando se está en la oposición. Lo que no se puede hacer, el Constituyente estableció para el número de vocales 8 explícitamente elegidos con el texto constitucional en la mano por el Congreso y el Senado, una mayoría de 3/5. ¿Qué pretendía el Constituyente? Que no los pudiera imponer directamente quien tuviera una mayoría parlamentaria. Estaba hablando de integración, estaba hablando de pluralismo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que no quería el Constituyente? A los juristas nos gusta tener zonas de certeza negativa. Lo que no quería es que ese precepto, pensado para integrar, para incorporar pluralidad ideológica, territorial, fuera utilizado como un derecho de veto de los que ya no tienen mayoría para proyectar sobre los órganos constitucionales las decisiones que se tomaron cuando sí tenían mayoría y los demás las aceptamos. Esta es la clave de este asunto. Esta es la clave, señoría. Bien, entonces, el Grupo Socialista fija esta posición, es contraria a la proposición de ley. Me habría gustado poder hablar un poco más con el senador proponente, pero, en fin, como no está. Muchas gracias, presidente.